Hay una frase que a veces lo usamos y hoy más que nunca se ha vuelto como cotidiano esta frase cuando decimos hoy ya no es lo mismo. ¿Ha escuchado esto? Hoy ya no es lo mismo cuando nos referimos sobre todo al clima. Dice, ya no es lo mismo, ¿qué está pasando? Cuando vemos a la familia, al matrimonio, al hogar, dice, hoy ya no es lo mismo. Sobre todo los de una generación tal vez que va delante de nosotros, o nosotros también, me refiero a mí, mi generación, vemos lo que hemos experimentado con nuestros padres, nuestros abuelos, y podemos decir, hoy ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo el clima, ya no es lo mismo la familia. Y también cuando nos referimos al matrimonio, también algunos dicen, hoy ya no es lo mismo. Antes era así, empezamos a comparar las circunstancias, ¿no es cierto? Incluso los que son fanáticos de los automóviles dicen, hoy ya no son los mismos, aun cuando vienen con motores más potentes, dice, pero ya no es lo mismo. Bueno, comparan muchas cosas, ¿no? Incluso con los alimentos, decimos, ya no es lo mismo, antes eran más sanos, hoy están más como contaminados. Y así podríamos enumerar una serie de cosas, decimos, ya no es lo mismo, y es verdad. Los tiempos cambian y las cosas también, pues de alguna manera ya no son los mismos que antes. Las mismas situaciones ya ha cambiado. Pero no sé si usted se ha puesto a pensar en lo que es la iglesia. Podríamos decir, uy, ahora la iglesia ya no es lo mismo que antes. ¿Podemos decir esto? Sí, también podemos decir porque muchas cosas han cambiado y no debe ser así. Ahora, yo lo que quiero en esta mañana, dar un poquito una enseñanza, una guía con respecto a esto. Vamos a hablar un poco, claro, de la Biblia, lo vamos a sacar todo, pero quiero mostrar un poco acerca de la historia de la iglesia. Tomar en cuenta que la iglesia no nació ayer, no se inició hace 5 años, hace 10 años. La iglesia de Cristo a la cual pertenecemos, esto se originó hace 2000 años. Con la muerte, con la resurrección de Jesús, ahí se originó y desde ahí ha venido avanzando la iglesia. Entonces, si vamos a la Biblia y comparamos cómo fue la iglesia naciente, cómo empezó, y después de 1000 años y ahora 2000 años, vamos a decir, uy, ya no es lo mismo. Ya no, la iglesia como que ha dado muchos pasos, y en eso es lo que yo voy a concentrarme ahora. ¿Cuándo inició la iglesia? ¿Qué aconteció en la historia de la iglesia? ¿Y por qué he escogido este tema? Hoy tenemos una fecha, bueno, va a ser justamente el día, creo que, no sé, miércoles, no sé cuándo es, 31, bueno, creo que jueves. El 31 de octubre es una fecha importantísima. No piensen en Halloween, no, nada que ver con eso, es el día del escudo también, pero el 31 de octubre, ¿sí?, es una fecha muy importantísima para la iglesia, un 31 de octubre. Ya voy a mencionar un poquito más de esto, sí, por eso he cogido este tema para hoy, que es 27, pues me adelanto para mostrar lo que sucedió un 31 de octubre de 1517, más o menos hace ya 500 años atrás. Bueno, hace 2 años, en el 2017, celebramos 500 años, ¿sí?, de algo. Ya les voy a mencionar, ahora son 2 años más, 502 años de lo que aconteció. Quiero presentarles un video cortito, ¿sí?, que nos va a llevar un poco a estos momentos de hace 500, bueno, el video que vamos a ver es hace 600 años atrás en la historia de la iglesia. Así que vamos a ver este pequeño video, es el final de una película, ¿sí?, que es muy importante en la historia de la iglesia, ¿sí?
Juan Jos, esta es tu última oportunidad de retractarte y de reconocer todos tus errores. Ante Dios como testigo, declaro que todo lo escrito y predicado por mí ha sido para rescatar almas del pecado. No puedo retroceder. Mi Señor pasó por la senda del deber y la verdad, aunque le condujo al Calvario. ¿Cómo yo, uno de sus humildes imitadores, podría retroceder ahora? Testificar la verdad de Dios es más importante que la vida. Con gusto, confirmaré con mi sangre todas las escrituras y sermones de las verdades que he creído. En tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, esto es de la vida real. Pasó hace 600 años, más o menos 1400. ¿Quién era este hombre que murió quemado vivo? John Hus. Ustedes pueden revisarlo, incluso pueden buscar la película. Sí, es una película muy, muy impactante que nos muestra el tiempo crítico de la iglesia por los años 1400, como digo. Este hombre fue un sacerdote, claro, de la iglesia en ese entonces, iglesia romana, donde estudió las escrituras y empezó a predicar en las iglesias el evangelio de Cristo. Y la iglesia tomó represalias y la iglesia lo condenó a muerte y lo consideró como un hereje. Y hasta último ustedes pudieron ver si él podía negar todo lo que él había dicho, podía haber sido salvado, pero él dijo, no puedo hacerlo. Él testificó hasta su muerte que Jesucristo es el único Salvador que nosotros necesitamos. Esas fueron las enseñanzas, las predicaciones que él daba en los púlpitos, en las iglesias. Este hombre fue un gran teólogo, un gran maestro bíblico. También fue un rector de una iglesia muy reconocida, se llamaba esta Universidad Carolina de Praga, ahí en Alemania. Fue un hombre muy destacado, pero como ustedes acaban de ver, esa fue su muerte, quemado en la hoguera, testificando de que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Estos hombres en la historia quisieron que la iglesia para ese entonces regresara a los comienzos, porque ya había cambiado muchas cosas. Y esto dio inicio también cuando yo les dije en el año 1517, un 31 de octubre, en cambio otro reformador de la iglesia que lo conocemos a través de la historia, en este caso fue Martín Lutero. Este fue otro hombre muy importante que nos ha dejado marcado la historia de la iglesia. Martín Lutero, pues este es otro monje de la iglesia que encontró en las escrituras que solamente la salvación es a través de Cristo. Y él empezó a predicar y toda la iglesia se puso en contra
Y es por eso que este 31 de octubre de 1517, como saben algunos, lo que hizo Lutero es clavar 95 tesis, ¿sí? En cada puerta de las iglesias. Él colocó esto, ¿sí? Porque la iglesia había llegado a un punto muy crítico en cuanto a lo que es la salvación. Para ese entonces, para 1517, la iglesia había enseñado que la salvación es a través de obras y a través de donar dinero, que se les conocía como las indulgencias. Muchos recursos económicos la iglesia romana en ese entonces usó para construir toda esa catedral que hasta hoy existe ahí en Roma, ¿sí? Donde está el Papa. Entonces todos esos recursos se recogía y eso eran las indulgencias. Habían cambiado la salvación que es a través de la fe en Cristo por entregar dinero. En otras palabras, la salvación se la podía comprar a cambio de dinero o entregar recursos económicos o bienes también materiales o económicos. A ese punto llegó la iglesia, en este caso estos hombres valientes, hombres cristianos que querían regresar a la iglesia, a cómo era el origen, pero más bien fueron quemados vivos muchos. Martín Lutero fue perseguido, pero él tradujo la Biblia ya al alemán y de ahí pues empezó una situación para la iglesia que fue muy, muy importante, pero lamentablemente se originó como esta división. Esta no era la intención de dividir la iglesia, porque la iglesia es una sola. Pero siguió la iglesia tradicional que hasta 1500 había dado un giro no bíblico, pero Lutero pues quiso con otros hombres más, con un equipo, seguir los reglamentos que la Biblia enseñaba con respecto a lo que era la iglesia. Y a raíz de esto pues se originó lo que hoy conocemos como la iglesia protestante, que prácticamente seríamos parte ahora nosotros. Tenemos esas raíces, pero es la única iglesia que nació hace 2000 años, pero pasan 2000 años y las situaciones han cambiado muchísimo. Yo les llevé un poco a la historia, hace 500 y hace 600 años atrás. Ahora, después de que aconteció estas situaciones con John Hus, con Martín Lutero, Calvino y otros reformadores de la historia, pues llegamos ahora a este momento. La pregunta es, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Es la misma? ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? Es la gran pregunta. Y en ese entonces se originó o salió o no sé cómo expresarlo, se originó y mostraron algo muy básico, muy importante en cuanto a lo que la iglesia de todos los tiempos tiene que vivirlo. Y lo resumieron en esto, sí, que les voy a mostrar. Bueno, lo puse una sola iglesia, pero llegaron a una conclusión de que la iglesia tiene que tener como fundamento esto que está en la pantalla, ya lo voy a leer, pero no nos olvidemos que el fundamento principal, la piedra angular de la iglesia es Cristo, es Jesucristo. Pero llegaron a esta conclusión donde la iglesia tiene que estar fundamentada solo en la Escritura, solo en Cristo, solo la gracia, solo la fe y solo a Dios la gloria. Bueno, ¿qué acontece con la iglesia en la actualidad? Repito esta pregunta. Estas 5 frases son columnas o pilares esenciales en la iglesia actual. Mi pregunta es, ¿será que esto hoy en la iglesia lo estamos viviendo? ¿Usted conocía esto? ¿Su vida está fundamentada en esto? Claro, su vida tiene que estar fundamentada en Cristo, pero ¿su vida está fundamentada sobre esto? ¿Tiene conciencia de lo que significa esto? Muchos murieron, muchos fueron mártires para sacar a flote en la historia otra vez esto y regresar a los orígenes, al principio de lo que es la iglesia. Entonces, quiero rápidamente pasar una por estas frases que nos van a marcar muchísimo. Voy a empezar con la sola escritura. Esto son palabras latinas, ¿sí? Sola escritura,
que significa sola escritura, solamente la Biblia. Solamente la Biblia, pues va a ser la autoridad para lo que es la iglesia. En 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Conocemos esta porción de la escritura, donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces tenemos que entender que solo la palabra de Dios es la máxima autoridad en cuestiones de fe y de práctica. No hay otra autoridad fuera de la palabra. El mismo Señor Jesús se lo conoce como la palabra, el Logos. En Cristo está toda la escritura encarnada. Entonces, pues, la palabra, la escritura, tiene que ser nuestra única fuente de autoridad. Toda la palabra, toda la Biblia dice que es inspirada por Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Son verbalmente inspirados por Dios y son la revelación de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Dios se ha revelado a través de su palabra y hoy lo podemos conocer su poder, su grandeza, su gracia a través de la escritura. Dios se reveló a través de su palabra para nosotros, es la regla infalible y autoridad de fe, de conducta que nosotros encontramos en la escritura. La palabra es la única autoridad, repito, sobre la iglesia. La palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Por eso, el apóstol Pablo dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses 2:13. Así que no dejemos de dar gracias a Dios. Escuche bien esto. Él nos recomienda, dice, así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Usted es grato con Dios por la palabra, por la Biblia? La misma Biblia nos enseña, dice que no dejemos de dar gracias a Dios por la palabra, por la Biblia que nosotros tenemos, porque esta es la fuente de todo lo que nosotros necesitamos, la guía, la luz. Por eso el salmista mismo, él lo menciona, ¿no? Es como esa lámpara, esa luz que ilumina, que esa lumbrera a nuestros pies, a nuestro camino. Necesitamos de la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, todo es contra la voluntad de Dios y todo es pecado. Entonces, está el manual divino que Dios nos dejó, que es la palabra. Por eso en la iglesia podemos llegar a decir solo la escritura. No hay otro libro, no hay otro escrito fuera de la palabra que pues llegue a ser la autoridad indispensable para nuestra vida y para la iglesia. Se cuenta de un misionero que fue a África. Se fue a África y él estaba predicando, cogido un Nuevo Testamento, y un negrito ahí de África se le acerca y con mucho interés le dice al misionero, ¿sabes qué? ¿Me puedes regalar ese Nuevo Testamento? El misionero, claro, o sea, con mucho gusto. Cuando a mí alguien me pide que le regale una Biblia, saben que yo muchas Biblias he regalado, no llevo otra Biblia, pero cuando alguien me dice, ¿me puede regalar una Biblia? Pues yo le regalo la mía, ¿no? Por eso cada vez cambio de Biblias, porque siempre estoy regalando. He regalado muchísimas Biblias, ¿no? Porque dice, yo tengo interés, pero no tengo una Biblia. Tenga, tome esta, ¿no? Y ya me imagino este misionero, ahí cuando este hombre llega y dice, ¿me puedes regalar ese Nuevo Testamento? Claro, pero en medio de todo esto, él dice, ¿y cuál es el interés que tienes en el Nuevo Testamento? Y el misionero sorprende ante la respuesta de este hombre, le dice, es que yo ya tenía uno de esos Nuevos Testamentos y ya se me acabó. Y dice, ¿cómo que ya se acabó? Dice, es que cada hoja, ¿sí? Cada hoja es precisa el tamaño y muy útil por el papel, porque yo envuelvo ahí mis cigarrillos. O sea, este hombre estaba interesado en la Biblia solamente para arrancar hojas, ¿sí? Por el papel que es muy fino, envolver el cigarrillo y fumar. Bueno, este misionero le dice, bueno, yo te voy a regalar con una condición.
Cada vez que arranques una hoja, antes de que lo hagas cigarrillo, yo quiero que lo leas. Si tú te comprometes a leer antes de hacerlo cigarrillo, yo te regalo. Este hombre dijo, bueno, no hay ningún problema, y lo entregó. Y se olvidó, después ya pasaron muchas cosas. Después de 15 años, este misionero se fue a una región del África, donde iba a predicar, un gran evangelista, ¿sí? Y él dijo, me interesa escuchar esto, y todo estaba bien. Él estuvo en la conferencia, y después que predicó, se acerca donde el misionero y le dice, ¿ya no te acuerdas de mí? El misionero dice, no, para nada. Dice, ¿qué? ¿Alguna vez nos topamos? Sí, dice, hace 15 años. ¿Te acuerdas que yo te pedí el Nuevo Testamento? Y yo cumplí con lo que me dijiste, que lea cada vez que haga un cigarrillo, lea esa página. Y lo hice. Y cuando ya llegué recién a Mateo 13, ya dejé de hacer cigarrillos, porque el Señor me hizo entender lo que yo necesitaba. Y ahora ese hombre se convirtió en un gran predicador, se convirtió a Cristo a través de ese Nuevo Testamento que arrancaba páginas. Miren el poder que tiene la palabra del Señor. Solo la Escritura, solo la Biblia, no necesitamos nada más, la sola Escritura. En segundo lugar, vamos a ver, es la sola fide o sola fe. Efesios, capítulo 2, justo Galito predicaba pues el domingo anterior justamente de todo este texto, la sola fe, y acompañado después viene la sola gracia, pero usó este texto también, donde dice Efesios 2, 8 y 9, ¿sí? Porque por gracia ustedes han sido salvados, y escuche bien esto, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Muy específico es la palabra del Señor con respecto a esto. Solamente por la fe o mediante la fe, la salvación es solamente o se la obtiene por medio de la fe, no por indulgencias, no por obras, no por regalos que se puede dar a la iglesia o a quien sea, o por sacrificios, o por penitencias, no sé cómo decirlo. Pues la salvación que ofrece el Señor es solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. La salvación entonces solamente se la obtiene cuando un pecador pone la fe en aquel que murió en la cruz y que venció a la muerte. No por obras. Ahí dice salvos mediante la fe, justificados también, nos va a decir Romanos 3, 28, ¿sí? Dice, porque sostenemos que todos somos justificados por medio de ¿qué? Por medio de la fe, y no por las obras que la ley exige. La Escritura es demasiado clara en este sentido, es solamente por la fe. Ahora, el asunto es, ¿cómo obtenemos esa fe? Bueno, la misma Biblia nos dice que es un don, es un regalo del Señor, la fe para creer, porque no es cuestión de nosotros. La fe es algo que viene de lo alto para creer. Y a veces decimos, crea, tenga fe, pero ¿cómo es esta fe en realidad? Esta fe es para creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y nos dice la misma Escritura que la fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios. Entonces, si decimos que solo la Escritura, entonces cuando vamos a la Escritura, pues a través de la misma Escritura, el Señor va a derramar la fe para creer. Así funciona, así lo ha diseñado el Señor, es algo que viene de lo alto. Entonces, miren, la fe, o podemos decir que en este sentido, nadie nace salvo, nadie hereda la salvación, ni nadie puede salvarse a sí mismo, ni salvar a otros, porque la salvación es solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Gálatas nos va a decir lo siguiente: ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Es solamente por medio de la fe. Quiero ilustrar un poco esto acerca de la fe.
Se dice que un profesor de matemáticas y física estaba con sus alumnos, había enseñado esa gran, una gran clase, sí, con respecto al péndulo. Sí, en la física, ustedes han visto, bueno, ahora ya no se ve mucho los relojes de péndulo, ¿no? Donde estaba todo 24 horas el péndulo, ¿no? Entonces hay una ley física, ¿sí? Una ley física que se dice que si al péndulo se lo pone a esta altura, en este lugar, yo suelto, y aquí está sujeto, ¿sí? Imaginen el péndulo, yo suelto, entonces pues va a ir a una cierta distancia y va a regresar al mismo punto, ¿sí? No va a ir más allá ni menos. La ley física nos dice que regresa al mismo lugar, es la ley del péndulo, ¿no? Según la física. Ahora, este profesor estaba enseñando, dio una buena clase, todos entendieron, hicieron ejercicios, comprobaron que así es matemáticamente, ¿sí? Que la ley del péndulo. Entonces el profesor dijo, les reto algo. Ahí estaba, imagínense el aula, como esto quizás una sala. Entonces él colgó del tumbado, ¿sí? Colgó una gran piola y amarró un gran bloque de piedra, ¿sí? Entonces él trajo hasta acá, le iba a hacer como un péndulo, ¿sí? Entonces dijo, ¿quién de ustedes se atreve, a los alumnos, los desafió a que se pongan acá adelante? ¿Sí? Yo los pongo al frente, la roca o la piedra, ¿sí? Y voy a soltar. Va a irse para el otro lado y va a regresar. Según la ley del péndulo, no puede pasar más allá. Voy a soltar delante de su cara. ¿Quién quiere pasar? ¿Quién quiere que pasó? Nadie. A pesar de que ellos sabían, estudiaron, hicieron ejercicios, que realmente si yo suelto de aquí, va, viene y se queda justo aquí, se va a frenar, no me va a dar en la cara, justo se va a parar ahí. Y ninguno de ellos se atrevió a ponerse ahí, frente de la roca. Con esto quiero ilustrar que muchas veces estamos palpando, sabemos la realidad de las cosas en cuanto a la fe, pero cuando se trata de creer, en realidad no creemos. ¿Me entiende esto? Teóricamente sabemos lo que es creer, teóricamente sabemos lo que es la fe, pero cuando se trata de en verdad creer, nos distanciamos. Miren, es la sola fe, un don que viene del Señor para creer. En tercer lugar, vamos a ver solo gratia. Esto es en latín, como dije, que significa solo gracia. Le dije, el hermano Galito nos predicó esto, ¿sí? Todo un tema de la gracia de Dios, y por eso pues está nuevamente el mismo versículo, Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Bueno, creo que estamos ya, creo que hemos llegado a un pleno conocimiento, espero que haya seguido el domingo anterior con respecto a todo lo que es la gracia. Sí, la salvación, dije, es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, establecida en los méritos de ¿quién? De Cristo, alcanzando durante su vida, muerte y resurrección. La gracia no tiene que ver nada con méritos humanos, la gracia solo la puede disfrutar gente indigna, gente que no merece. Eso es la gracia. No me amplío más porque ya escuchó usted todo un tema acerca de la gracia, pero quiero dar una ilustración con respecto a lo que es la gracia. Hace unos siglos atrás, cuando estaba en algunos países vigentes esto del comunismo, muestra una historia no muy agradable en ese sentido. Se dice que uno de estos dirigentes comunistas levantó una casa hogar que llamó ahí, y entonces dijo que a esta casa hogar tienen que llegar, y ordenó que ahí deben llevar a todos los que tenían cierta discapacidad, cierta debilidad, cierta deficiencia, sea física como sea, y todos tenían que ir allá a ese lugar, porque en realidad, decía, es gente que no merece, gente que no es útil.
el Estado, el gobierno va a invertir mucho dinero en estas personas que no generan nada. Entonces hay que ponerles aparte, ¿sí? No hay que darles mucho alimento, que ojalá que ojalá lo más pronto mueran, porque están de más en el país, solo consumiendo, ¿sí? Entonces, este líder generó esta casa. Ahora, esto nos hace pensar en lo que es la gracia de Dios. El Señor, que es el dueño de todo, el Señor que es el soberano sobre todas las cosas. Miren, y ahí inmerso en toda su creación estamos nosotros como imperfectos. Si el Señor tendría que quizá hacer lo que hizo este gobernante, ¿quién de nosotros estaría aquí? Nadie. Ninguno lo merecemos. Todos para el Señor tenemos defectos. Todos ante el Señor somos imperfectos. Somos pecadores. Pero el Señor, porque es un Dios de gracia, nos ha aceptado. No importa nuestra debilidad, no importa nuestra situación, no importa lo que nosotros hayamos hecho, el Señor es un Dios de gracia y nos acoge. Y por eso murió Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Es solamente a través de la gracia, la sola gracia. ¿Sí le está conectando un poco a lo que fue la reforma y todo lo que es la iglesia? Ya. En cuarto lugar, es solus Christus, que es otra vez en latín, que significa solo Cristo. Hechos 4:12 nos aclara esta situación. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Es solamente por medio, ojo, de la fe, de la gracia, pero a través de Cristo. Solo Cristo. En ninguno, dice, ¿no? En ninguno, la palabra griega oudeis significa esto. Dice, ni siquiera uno, nadie, ninguno, nada. No hay otra cosa, no hay otra esencia, si podemos usar esa palabra, que nos pueda dar salvación, sino solamente Cristo. Aquí no hay mediadores, aquí no hay palancas, aquí no hay nada de lo que nosotros conocemos a veces en el mundo. Es solo Cristo. Es solo a través de su sacrificio, a través de esa preciosa sangre que derramó en el Calvario, con la cual nuestras vidas, nuestros pecados pueden ser limpiados. Es a través de Cristo. Solo Cristo enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay nadie más. Que no hay salvación por medio de ningún otro, insisto en esto, solamente a través de Cristo. Ningún proyecto, visión, necesidad, lo que sea, debe compartir o competir por el primer lugar en la iglesia, porque solo es Cristo. Solo Cristo es digno de confianza. Por eso, hay un texto en el Antiguo Testamento que quizá usted lo conoce, a veces se lo usa solo una parte, pero mire lo que dice Jeremías 17, 5 al 7, y le invito a que usted lea todo el capítulo, es buenísimo con respecto a esto. Pero mire, cuando decimos solo Cristo, aquí nos va a decir el Antiguo Testamento, así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Y miren el 7, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Qué impresionante, qué tremendo. Gracias a Dios por esto, ¿no? Solamente en Cristo, solamente la confianza en Él. Usted no ponga confianza en nadie que no sea solamente Cristo. Así ya nos invita a este cuarto punto, solus Christus, solo es el Señor, solamente Él, no hay ninguno otro fuera de Él.
Y el último punto es soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Hemos cantado este himno, ¿sí? ¿Lo recuerda ahora? Lo hice repetir un poco una parte. Solo a Dios sea la gloria. Bueno, ¿qué significa esto? Que solo a Dios sea la gloria. Hay un versículo como resumen ante todo esto. Este versículo siempre me ha llamado la atención. Cuando Pablo en 1 Corintios 10:31 dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hasta en la comida, qué interesante. Todo, dice, todo lo que hagan, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Híjole, aquí sí que tenemos que reflexionar un poco, tal vez mucho. Porque el propósito de la salvación que recibimos por medio de Cristo es glorificar ¿a quién? Solamente a Dios. Toda nuestra actitud, todo lo que nosotros somos, todas nuestras actividades, todo lo que es nuestra vida, tiene que ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. A veces solo lo mencionamos, ¿no? Y siempre usamos la frase, ya bien, que todo sea para la gloria de Dios. Bueno, hay que ponernos a pensar, a reflexionar por un momento. ¿Qué significa esto cuando decimos que todo sea para la gloria de Dios? Pablo, el apóstol, está diciendo en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Pues la gloria de Dios, yo diría, o como yo lo veo, como yo lo entiendo, y quiero compartir esto, es llevar una vida piadosa, es llevar una vida íntegra, es llevar una vida santificada para Dios. Cuando usted hace ese compromiso y cuando usted está dispuesto a dejar esa vida antigua que usted llevaba y someterse a la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, o como decía el apóstol Pablo, pase lo que pase, pues ahí estamos haciendo las cosas para la honra y la gloria de Dios. Esto es nuestra tarea, nuestra responsabilidad que el Señor nos ha dejado, que todo tiene que ser enfocado para su propia gloria, no para nuestra gloria, no para la gloria de otras personas, es para la gloria de Dios. Aquí quizá una pregunta, ¿cómo está su vida con respecto a esto? ¿Con su vida en verdad está glorificando a Dios? ¿Con sus actitudes, con su manera de ser, de pensar, de ver las cosas? ¿Usted está glorificando a Dios? ¿Su vida honra y glorifica a Dios? Usted tiene que darse la respuesta. Y si no es así, pues hoy tiene que hacer un cambio, quizá cambios radicales en su vida, cambios quizá extremos en su manera de ver, de pensar y hacer las cosas. ¿Cómo está su vida? ¿Acaso se acomodó a ciertas cosas que no glorifican a Dios? Pues si hoy le está mostrando el Señor su situación, pues el Señor quiere que hoy mismo deseche, que hoy mismo corte, que hoy mismo elimine cualquier cosa en su vida que no dé la honra y la gloria a Dios. Todo lo que está escrito aquí, si nosotros la vivimos, la practicamos, esto honra y glorifica a Dios. Ya el Señor Jesús enseñaba ese gran tema de la vid y que encontramos en Juan 15. Él da como un resumen cuando dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes llevan mucho fruto. Los frutos del Espíritu tienen que ser evidentes en nuestras vidas. Tiene que ser un reflejo, una luz. Entonces, nuestro gran Dios es glorificado. La pregunta aquí tal vez sería, ¿acaso es usted un obstáculo para Dios, para que Él sea glorificado? ¿Acaso en ciertos momentos con nuestras vidas nos volvemos como obstáculos, como grandes rocas que tapamos para que Dios sea glorificado? Puede ser que muchas veces acontezca esto. Pues es el momento de quitar esos obstáculos en nuestras vidas que impiden que nuestro Dios sea glorificado. Porque, como digo, muchas veces podemos ser esa piedra de tropiezo para nuestra vida y quizá para nuestra familia, para la iglesia. Y puede ser que de esta manera no estemos
llevando la gloria a Dios. Sol y deo gloria, dice, ¿no? Sol y deo gloria enseña que toda la gloria es para Dios. La adoración, la alabanza, el servicio tiene que ser solamente para Dios. La adoración a Dios debe ser el centro en la vida de ¿quién? Del cristiano. Tiene que ser el centro. Entonces Dios es glorificado. La reverencia a nuestro gran Dios y Padre celestial. Me gusta mucho, algunas veces he usado este versículo que está ahí, de 1 Timoteo 1:17. Esta parte a mí me encanta muchísimo. Cuando Pablo estaba expresando algunas verdades y a la final él de pronto dice esto: por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted se identifica con esto, con su vida? Pablo, el gran apóstol, pudo identificarse y después de tantas luchas, de tantas cosas que él vivió como cristiano, él pudo decir, por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Esto tiene que ser nuestro estilo de vida como cristianos. No nosotros, no nadie más, sino solamente Dios, solamente Cristo. Él merece toda la honra y toda la gloria. Entonces, hermanos, queda en nuestras manos esta responsabilidad. Nuestra gran responsabilidad es que Dios sea glorificado con todo lo que nosotros hacemos en el día a día, en cualquier circunstancia que nos encontremos. ¿Cómo está en su trabajo? ¿Cómo está en su familia? ¿Cómo está con sus vecinos? ¿Cómo están sus relaciones? ¿Cómo está su situación en todas las áreas de su vida? Con todas las áreas de nuestra vida tenemos que glorificar a Dios. Incluso, si usted, parecerá un poco raro lo que voy a decir, si usted hace deporte, juega un partido de fútbol, glorifique a Dios. A veces dicen, ¿no?, que al cristiano se lo conoce de verasmente cuando está en la cancha de fútbol. Porque ahí, por la pasión del fútbol, está tan emocionado y quiere solamente ganar y no importa si por ahí se le sale una mala palabra o insulta al árbitro, lo que sea. ¿Han visto esto, no? Incluso en esas áreas, cuando usted juega fútbol, da la honra y la gloria a Dios. ¿O es que ahí muestra lo que usted es? Algunos decían, no, ahora ya no es solamente, se lo conoce en la cancha de fútbol, también se lo conoce en las redes sociales, con los pensamientos que pone, con las críticas ante otras personas, críticas incluso ante las autoridades, cosas por el estilo. Uno se puede conocer lo que hay en el corazón. A veces hay rencor, a veces hay odio, hay venganza. Uno se puede ver claramente en esto. Y mi pregunta es, ¿con esto estamos honrando a Dios? ¿Con esto estamos dando la gloria a Dios? ¿Con un corazón que está quizá amargado, dolido, resentido y lo muestra en las redes sociales? Tenga cuidado con lo que usted pone, porque eso también refleja lo que usted es. Con esto, si es de una forma negativa, no estamos dando la gloria a Dios. Entonces, hermanos, ahí están las 5 solas que es de la iglesia, ¿sí? Que debe estar presente en su vida y en toda la iglesia, no solamente ahora, sino en todos los tiempos. Han pasado 2000 años. Que no tengamos que decir es que antes era diferente la iglesia, que tengamos que decir la iglesia es la misma. Porque Cristo no ha cambiado, es el mismo fundamento, es la misma palabra, no ha cambiado absolutamente nada. ¿Por qué tiene que cambiar hoy en día? ¿Por qué tenemos que ser diferentes con relación a la primera iglesia? Tenemos que mantenernos firmes y fieles a lo que es la iglesia de Cristo. Un pequeño resumen ahí, podemos ver, la iglesia de Cristo es una sola. No es que la iglesia por acá, la iglesia por acá, la iglesia del siglo pasado, la iglesia de hace 5 siglos. La iglesia es una sola, ¿sí? La iglesia de Cristo es una sola, por la cual Jesús entregó su vida para hacerla santa y radiante. Además, sabemos esto, volverá por segunda vez para llevar a su iglesia, ¿a quién?
a su gloria, a su presencia. La iglesia de Cristo debe estar entonces sujeta, y aquí viene un resumen de estas 5 solas. La iglesia de Cristo debe estar sujeta solo a la autoridad ¿de qué? De las Escrituras, y reconocer que sus miembros han sido tocados por la gracia de Dios, que han recibido el don de la fe para creer solamente en Cristo como su único Señor y Salvador, y que su testimonio debe ser solamente ¿qué? Para darle la gloria a Dios. Esto es lo que nos corresponde como iglesia. Cuando nosotros vivamos esto, tal vez no tengamos que decir, la iglesia ya no es la misma. Que tengamos que decir, la iglesia es la misma ayer, hoy y siempre y por todos los siglos, porque ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no ha cambiado. No podemos decir, es que Dios ya no es el mismo de antes. ¿Podemos decir eso? No, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Entonces su iglesia tiene que permanecer de esa misma manera. Y la iglesia somos nosotros, los que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, los que hemos recibido esa gracia que nadie lo merecíamos. Entonces mantengámonos firmes en todo esto. Entonces, hermanos, recuerda esta fecha que es muy importante en la historia de la iglesia a la cual pertenecemos. Un 31 de octubre del 1517, que a veces pasa como desapercibida, olvidada esta fecha, pero es muy importante y algo que marcó grandemente en todo lo que es la historia de la iglesia y también para nosotros.